Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Nuestro estudio sobre lecciones para creyentes nuevos. Estamos en nuestra 10ª enseñanza y hoy vamos a hablar sobre el cristiano y su vida de oración. 1 Corintios 1, verso 9. A veces pareciera, por lo menos cuando vamos a enseñar nosotros la palabra, a veces pareciera que como hay cosas que ya hemos enseñado varias veces, no habría necesidad. Pero definitivamente este asunto es tan importante que no desperdiciaríamos tiempo repitiéndolo así fuera una u otra vez, porque es provechoso. Entonces vamos a hablar de la oración y lo importante de la vida de oración para los creyentes nuevos. Bueno, entonces vamos a leer ahí 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí Pablo nos habla de una de las características de la vida cristiana. Una de las características de la vida cristiana es que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces hay muchos aspectos de la oración que pueden ser tratados. Nosotros hemos hablado de varios en varias series, pero hoy vamos a hablar de la oración personal que debe cultivar el creyente. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 5. Mateo 6, verso 5. ¿De qué tipo de oración vamos a hablar? Vamos a hablar de esa oración que es comunión. ¿Qué es esto? El creyente al nacer de nuevo tiene un gran privilegio. ¿Cuál es el gran privilegio? De acercarse a la presencia de Dios y de tener comunión con el Hijo. Entonces vamos a hablar un poco cómo se caracteriza esta oración y cómo debemos ejercitarnos en ella. Entonces vamos a leer Mateo 6, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Entonces la oración, que es una de las virtudes que debemos aprender como creyentes, se caracteriza porque tiene muchos aspectos, pero el aspecto que aquí el Señor va a resaltar y que nosotros debemos conocer es la oración secreta, porque hay varios ambientes donde podemos orar. Por ejemplo, en nuestras reuniones hay oración, tenemos reuniones de oración o podemos juntarnos con otros cristianos a orar. Pero el nuevo creyente debe conocer y aprender que no es suficiente la oración que se vive en el ambiente de la iglesia. No es suficiente yo solo cuando oro con los hermanos, porque eso puede ser solo de un aspecto religioso que aún las personas que no tienen a Cristo cumplen. Los musulmanes oran, los testigos de Jehová oran, los unitarios oran, pero los católicos oran. Pero la diferencia de la verdadera oración del creyente es que es algo de intimidad con Dios. Y como es algo de intimidad, es algo personal y debe ser y se debe cultivar a solas. Mira cómo lo dice el Señor. ¿Por qué? Porque a veces la oración en público o la oración a veces de iglesia puede crear en nosotros que tengamos una cara delante de los hombres, pero que en realidad no es la misma cara que tenemos delante de Dios, ¿sí? Porque yo a veces puedo orar con los hermanos, cantar, pero si eso no está sucediendo en lo íntimo, me puedo estar volviendo con el tiempo un hipócrita, ¿sí? Y eso suele suceder hasta en un ambiente cristiano. Un hermano contaba, yo sé que lo han escuchado mucho, el hermano Chuy Olivares, él contaba que un día estuvo haciendo una gira de su ministerio y él estuvo con un cantante que es muy famoso, él no dice quién es, pero él decía que este cantante en su vida normal, cuando iban en los vuelos y en los buses, era una persona que tenía muchos problemas de ansiedad, depresión,
angustia, padecía cosas que a él le parecían extrañas, pero que cuando comenzaba el culto y él salía a la tarima, se transformaba, ¿sí? Entonces él decía que le sorprendía que esta persona delante de los hombres era todo un hombre espiritual, todo un ministro de alabanza, pero en lo secreto no era lo mismo, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo el Señor. No podemos depender de una vida pública, y eso es importante que todo cristiano lo conozca aún desde sus primeros pasos. Su vida con el Señor es una relación personal con Él, no puede depender de otras cosas, porque Dios nos llamó especialmente fue a la comunión con su Hijo. Claro, si yo estoy con el Hijo puedo tener comunión con los hermanos, pero puede ser muy peligroso yo solo estar basado en un ambiente o en un asunto externo y no tener una relación íntima y personal con el Señor. Entonces no podemos ser unos afuera y entrar acá como si fuéramos otros. Entonces debemos cultivar primero que todo la oración en lo privado, porque eso es lo que va a hablar el Señor ahí. Dice: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. O sea, aquí el primer aspecto de la oración es que la oración no es yo y las personas. La oración es yo y el Señor. ¿Sí? Porque a veces oramos como que queriendo ser visto por las personas, ¿sí? Y eso caracteriza el ambiente religioso. Y pues ya hay su recompensa eso. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, o el creyente nuevo convertido, ¿cómo debe orar? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces el primer aspecto de la oración es la oración secreta. Todo cristiano debe cultivar, crecer y permanecer en un estilo de vida que lo caracteriza porque tiene bastante tiempo en la oración. La vida cristiana es sostenida, afirmada por nuestra vida de oración. Hay un pasaje más adelante, ahí en Mateo 13, donde el Señor hace una parábola. No vamos a estudiar toda la parábola, simplemente vamos a resaltar unas palabras que el Señor dice en la parábola. Es la parábola del sembrador. El Señor muestra 4 aspectos de una tierra y vamos a estudiar uno de esos aspectos. Mateo 13 y vamos a leer verso 20. El que fue sembrado en pedregales. ¿Cuál es ese? Ahí dice 13, 20. Dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero, ¿cuál es el problema de este? No tiene raíz en sí. Esa palabra resáltela. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ¿cuál es ese cristiano? Ese cristiano que en el ambiente puede escuchar buena enseñanza, puede recibir cosas y se alegra, se goza en eso, pero que en lo secreto, porque la raíz nos habla de la parte que no se ve, no tiene vida en sí. Entonces hay cristianos que van a un culto, reciben una palabra, gozan en la alabanza, hacen muchas cosas, hasta tienen un servicio, pero tienen poca vida de oración. Y ese cristiano que no tiene raíz está condenado a ser de corta duración. Por eso hay veces que vemos personas que hacen tantas cosas y tú dices en el ambiente de la iglesia, este hombre... Pero cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, cuando viene la situación difícil, cuando se prueban los fundamentos de la vida espiritual, nos damos cuenta que la persona no tenía una comunión íntima con Dios, una comunión secreta. Entonces está amargado, está desesperado, está en pecado, ya no quiere volver, ya no quiere hacer esto. ¿Por qué? No por lo externo, sino porque en lo secreto no tenía una vida verdadera.
La oración en el secreto enraiza nuestra vida a Cristo y hace nuestra vida fuerte, estable, sólida. ¿Sí? Es importantísimo que entendamos la importancia de la oración como cristianos y de la oración secreta, de la oración a solas, de la oración a puerta cerrada, de la oración donde nadie me ve. ¿Cuál es la función de una raíz o de la raíz en una planta? Primero que todo, alimentar la planta. Ella toma las sales y el agua de la tierra y hace que la planta se alimente. Toda la vida entra y todo el alimento entra por la raíz. Así es la vida del cristiano. El cristiano tiene la posibilidad de tener comunión con Cristo y disfrutar todas las bendiciones y las riquezas de Cristo. Pero eso no nos llega al aire, eso no nos llega como si... No, eso llega a través de nuestros tiempos de oración. Es allí donde yo comienzo a sentir que mi vida espiritual es fortalecida, a sentir que mi alma es recargada, a sentir que tengo nuevas fuerzas para continuar. Es como cuando tú necesitas cargar la batería de algo. Ahí está el cargador, pero tú inmediatamente conectas la pila ahí, ella comienza a subir y a subir y a subir. Así es la vida cristiana. En medio de la debilidad, los desafíos de este mundo, los problemas familiares, una vez yo le doy la espalda a eso, voy a Cristo, cierro la puerta, yo comienzo a ver cómo Él comienza a llenarme y a llenarme y a llenarme y a darme ánimo y a darme fuerzas y a darme gozo. Entonces yo me doy cuenta que las virtudes de Cristo se reciben, se disfrutan, se aprovechan en mis tiempos de oración. ¿Qué también hace la raíz en una planta? Le da estabilidad. Porque una planta, pues para que esté firme, ella tiene que echar raíz. La única manera, hermano, de que los vientos de las pruebas, de los desafíos de la vida no me muevan, es que yo tenga una buena vida secreta con el Señor. Eso es algo que es supremamente importante cultivar. Nosotros necesitamos ser sinceros. ¿Por qué? Porque de pronto usted lo va a vivir. Va a haber un momento donde no vamos a tener hermanos. Va a haber un momento donde no vamos a tener personas que nos ayuden. Va a haber un momento que aunque acudamos a las personas, ellas no van a poder hacer nada. Y lo único que nos va a sostener es nuestra vida de oración. Un hermano hablaba de la historia que vivió la iglesia en China. La iglesia en China no tenía lugares de reunión, no tenía reuniones no tenía reuniones de culto, no tenía Biblias, no tenía nada. Y decía el hermano, los únicos que estuvieron en pie en la cárcel cuando vivieron esa persecución eran los que tenían una vida seria con la palabra y una vida seria en la oración. Porque usted ya no va a tener predicaciones, usted ya no va a tener canciones, usted no va a tener, muchas veces no va a tener la Biblia misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos va a sostener es la raíz. La raíz de la planta es el eje central de la planta. Lo que nos sostiene no son las cosas externas, lo que nos sostiene es la vida interior. Ese es el fundamento de nuestra vida cristiana. Porque no podemos acostumbrarnos a que cosas externas nos den estabilidad cuando tenemos un gran medio de Dios que es la oración. Entonces el creyente es llamado a muchas cosas, pero entre las cosas primeras que él debe poner en la lista es: yo debo cultivar una vida de oración secreta delante de mi Padre. Si no, lo que hago externamente no va a tener mucho valor. Entonces a veces viene la prueba. ¿Por qué se cayó? Si aparentemente todo estaba bien, no tenía raíz. No tenía raíz. Cuando un árbol tiene una raíz profunda, eso para sacarlo. Ustedes hay una película muy buena cristiana que se llama Fe como las papas. Y él intenta sacar un tronco, dura casi toda la película luchando con el tronco, pero no lo puede sacar porque tiene una raíz profunda. La estabilidad en la vida cristiana está en nuestra vida de oración. Eso necesitamos saberlo y entenderlo y vivirlo.
Palabras como práctica, perseverancia, constancias deben acompañar el ejercicio de la oración. Lucas 11, verso 1. Los discípulos le preguntan al Señor algo. Lucas 11, verso 1. Es curioso, nosotros tenemos escuelas de música, nosotros tenemos escuela para predicadores, nosotros tenemos escuela para el servicio, escuela para el diaconado, escuela para esto, y no tenemos una escuela de oración. Y es de las principales cosas que debería haber en nuestra vida cristiana. Los discípulos nunca le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a predicar. ¿Saben por qué, hermano? Porque la persona que ora va a poder predicar. Los discípulos no le dijeron al Señor: enséñanos a servir, porque la persona que ora va a poder servir. Si usted ora, con la oración vienen una gran cantidad de virtudes en su vida. Entonces las palabras que debemos decir es: Señor, enséñanos a orar. Como lo dijeron los discípulos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué decimos que enseñamos a orar? Porque no sabían. Aún si usted antes de Cristo usted oraba, usted no sabía orar. Usted necesita pedirle al Señor: Señor, enséñame a orar. ¿Y quién más que nuestro Señor para enseñarnos? La palabra que usa ahí el discípulo que habla con el Señor es didasco, que significa enseñanza, instrucción, aprendizaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no sé orar. La mayoría de nosotros, a veces cuando una persona se convierte y está entre otros cristianos, dice: ay, pero usted ora tan bonito y yo no. Nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo orar. Necesitamos aprender a orar. Si es tan importante el asunto, necesitamos aprender a hacerlo. Hay muchas cosas, hermano. Todo lo que usted pueda escuchar de la oración, nunca va a perder tiempo. Pero hoy yo quiero hablar de ciertos asuntos que son como esenciales para el nuevo creyente que está comenzando en este camino. Entonces, lo primero que quiero hablar es que para que podamos tener una vida constante, una vida continua y una vida perseverante en la oración, definitivamente tenemos que apartar tiempos en el día para orar. ¿Sí? Entonces vamos a leer eso, porque eso lo encontramos en la palabra. Hechos 3, verso 1. Vamos a ver la historia de Pedro. Bueno, la historia no, un pasaje que nos habla de Pedro y de Juan, que nos muestra este asunto. Si usted se acuerda, y nosotros a veces lo hemos estudiado, Pedro diciéndole al Señor: Señor, no te negaré, no te dejaré. Y el Señor lo lleva a orar y no puede ni orar una hora. Y a veces nosotros comenzamos así. Pero la experiencia de fracaso no debe ser un impedimento. Para poder orar necesitamos ejercitarnos. Y un ejercicio quiere decir, la vez pasada hablábamos de eso, es que hay ciertos asuntos que crecen y se fortalecen en la vida cristiana por medio del ejercicio. No es que yo sé, pero en la medida que me ejercito en esto, las cosas van cambiando. Entonces mire lo que dice ahí Hechos 3, verso 1. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿Cuál era esa hora? La de la oración. O sea, como cristiano, esto lo hacen muy seriamente hasta los musulmanes, los judíos. Pero yo como cristiano, para poder tener una buena vida de oración, tengo que apartar tiempos en el día para orar. Porque si usted se levanta tarde, se baña rápido, desayuna rápido, pues su oración va a ser igual. Entonces, si usted quiere tener una buena vida de oración, necesita apartar tiempos en su día especiales y específicos para orar. Así como usted aparta tiempo para almorzar, así como usted aparta tiempo para bañarse, así como usted aparta tiempo para salir, trabajar y hacer sus muchos deberes, hay un deber espiritual que usted no puede abandonar, porque su vida espiritual está muy ligado a eso.
Son esos tiempos los que estamos cara a cara con Dios, en los cuales yo me fortalezco, me preparo y me alimento para soportar los desafíos que vienen ese día. Mire la vida de Daniel. Daniel capítulo 6 nos habla que este hombre era así. Por eso Daniel era diferente a todos los del reino. Daniel 6, verso 10. Dice: cuando Daniel supo, ¿se acuerdan el edicto real que hubo que nadie podía orar a otro Dios en el transcurso de un tiempo? Que era una trampa hecha para que Daniel cayera, porque Daniel tenía una buena vida de oración y sus enemigos sabían que en el único punto donde podían ponerle una trampa sería en la oración. Esto es tremendo, hermano, porque un día decíamos esto: si usted tiene una buena vida de oración secreta, no es tan secreta. ¿Sí? Cuando usted ora en lo secreto y lo tiene continuo, su esposa sabe que usted ora, sus hijos saben que usted ora y las personas que están alrededor saben que usted ora. Si usted no tiene una buena vida de oración secreta, entonces es muy secreta. ¿Sí me hago entender? Tan secreta que ni Dios se da cuenta. Pero si usted tiene una buena vida de oración secreta, a su alrededor las personas saben que usted ora. Tremendo. Hasta los enemigos de Daniel sabían que él oraba. Entonces pregúntese, si le preguntáramos a su esposa, a alguno de sus cercanos, ¿cuánto tiempo ora usted? ¿Qué diría esa persona? Cultive su vida de oración, hermano. Cultive su vida de oración a tal punto que su vida de oración dé ejemplo a otros. Porque a veces nosotros queremos que nuestra esposa ore, o queremos que nuestros hijos oren, o queremos que los hermanos oren, y nosotros a veces no oramos. Me acuerdo que un día estaba llamando a un hermano: hermano, es que me dijo la hija, no, hermano, está en el cuarto, y cuando él está en el cuarto no contesta, no responde, no, está en el cuarto y sabemos qué está haciendo, no lo podemos interrumpir. Mire lo que dice Daniel: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como, y resalte esa frase, lo solía hacer antes. O sea, porque ese es el otro problema: los hermanos solo oran cuando tienen problemas, solo oran cuando están pasando dificultades, solo oran cuando necesitan que Dios les responda en algo. No, esa es una oración de interés, por ganancia deshonesta. El verdadero cristiano que ama a Dios pasa tiempo a solas con Dios, sea la situación que él esté viviendo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender que nuestra vida depende de eso. Dice la palabra, se arrodillaba 3 veces al día. Ese 3 veces nos muestra que para Daniel la oración era un ejercicio constante, diario, y no solo diario, sino que tenía varios puntos en el día. El salmista decía, tarde y mañana y a mediodía oraré, y clamaré y él oirá mi voz. O sea que yo debo apartar horas en el día, lo mejor sería en la mañana, en la tarde y en la noche, para que mi vida esté y mi día esté empapado de la presencia de Dios, para estar yo delante de Dios y que Dios escuche mi voz. Una vez una hermana le decía, nosotros tenemos un folleto de la oración y de pronto ahí usted lo ha leído, a su mamá, mamá, ¿qué hago? Estoy desesperada con mi esposa, estoy desesperada con mis hijos, estoy desesperada con los quehaceres de la casa, me siento cansada, me siento aburrida, me siento amargada, ¿qué hago? La mamá le dijo, fácilmente, tú solucionas todo eso apartando 3 momentos en el día para que salgas y ores.
Le des la espalda a todo lo que estés haciendo y busques la presencia de Dios. Por eso dice ahí en el verso 3 de Daniel 6:3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior. Y esas son de las cosas que hace la oración. La oración hace que aunque venga la prueba, podamos enfrentar la prueba, podamos estar firmes en la prueba y podamos manifestar un espíritu superior en medio de las dificultades. Hay cristianos que siempre están achicopalados, hay cristianos que están siempre tristes, hay cristianos que están siempre afanados, hay cristianos que están siempre preocupados, hay cristianos que están siempre sufriendo con el pecado, y no es la voluntad de Dios, porque el Señor nos llamó a vivir una vida superior, a vivir con un espíritu poderoso, a vivir con una vida vigorosa, a vivir una vida piadosa, a vivir una vida en paz, en gozo, con amor. Y lo que muestra nuestra vida tan inferior o fracasada es la falta de oración que tenemos. La mayoría de veces cuando viene un hombre a contarnos sus problemas con la inmoralidad, sus problemas con la amargura, sus problemas con ciertos asuntos, la primera pregunta que nos surge: ¿cómo está tu vida de oración? Porque generalmente todos los problemas están ligados a esta área. Es en la oración donde emana la vida de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, el amor de Dios, la dirección de Dios, el consuelo de Dios, la palabra de Dios. Nada, aunque hayan otras virtudes en la vida cristiana, nada reemplaza la vida secreta de oración. Sí, la lectura es buena, sí, la vida de iglesia es buena, sí, hay otros medios de gracia, pero recuerde, en últimas, lo único que usted tiene es lo que está, que no se ve, y es la raíz, y esa es su vida de oración. Debemos aprender a caminar el camino de Enoc, o la escuela de Enoc. ¿Cuál es la escuela de Enoc? Que Enoc no se caracterizó por ser un gran predicador ni por hacer grandes cosas. Se caracterizó porque caminó con Dios. Esa es la vida cristiana: comunión con Dios, comunión con el Hijo de Dios. A tal punto que cuando vengan las circunstancias y hablemos con las personas puedan decir: viva Jehová en cuya presencia estoy. Si nosotros no logramos que el cristiano aprenda a tener una comunión verdadera, viva, constante y permanente con el Hijo de Dios, hemos fracasado. Aunque usted esté llenándose con la palabra, si eso no lo lleva a usted a orar en el secreto, hemos fracasado. Y solo estamos cultivando una generación de creyentes hipócritas. Y aunque no nos vean, por dentro nos está carcomiendo la sequedad y la muerte. Porque tarde o temprano la prueba viene, y la prueba no viene para destruirnos, simplemente para mostrar la condición espiritual en la que estamos. ¿Estamos con Dios, llenos de Dios, o estamos secos y muertos interiormente? Nuestra raíz es de corta duración. Vamos a leer algunos pasajes ahí en el Evangelio de Lucas, que Lucas es uno de los que más resalta este aspecto en la vida del Señor. Oración está muy ligada a soledad. Yo tengo que sacar tiempos a solas para buscar a Dios. Si bien aún la comunión del cuerpo es llena de virtudes, yo debo estar dispuesto a estar tiempos a solas con Dios. Porque a veces pasa eso mucho. Yo me acuerdo que en el grupo de jóvenes hace algunos años con los hermanos, era mucho la queja de que los jóvenes no estábamos muy pendientes de los otros jóvenes. Pero hermanos,
mi vida cristiana no puede depender de nadie. Mi vida cristiana no puede depender de personas. Mi vida cristiana debe depender de mi intimidad con el Señor. Tiempos de oración. Y bueno, no quiero, porque a veces se enfatiza un poco en esto y no es tan bueno, pero aparte un lugar donde usted pueda estar a solas con el Señor. El Señor dice, pues el lugar más, Él decía el cuarto, cierre su puerta allá. Pero es porque a veces no se puede en el cuarto, pero aparte un lugar, un tiempo para orar. Yo conocí un hermano que él trabaja y tiene un trabajo que le exige mucho tiempo, pero él decía que el baño de la oficina, ese era su lugar de oración, porque él no podía pasar un día sin tener buenos tiempos de la oración, o si no la presión de su trabajo lo iba a destruir. Aparte un lugar donde usted pueda estar a solas con Dios, hermano, donde usted sepa que cuando está ahí es para orar. Sí, puede ser lo que sea, no quiero darle ejemplos, pero aparte un lugar para orar. Cristo hacía eso. Cristo acostumbraba a ir a ciertos lugares desérticos, a ciertos lugares solitarios para poder orar. Porque la oración implica entregarnos todo nuestro ser, cuerpo, mente. Porque si yo estoy pendiente de otras cosas no voy a poder tener una buena oración. ¿Sí? Yo salir y orar y dejar de pronto el celular y ir a ese tiempo que yo sé que va a ser solo con Dios. Usted necesita apartar esos tiempos. Hermano, usted va a ver cómo su vida es diferente cuando usted comience a ejercitarse en eso. Dice ahí en el 5:16 de Lucas, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. A veces necesitamos, a veces yo pienso que la gente no va a poder vivir sin mí. Yo pienso que las cosas no van a poder seguir si yo no estoy. Pero hermano, las cosas y usted y su familia van a tener otro lugar, otro color si usted se aparta a orar. Eso va a ser bien diferente. Aparte tiempos para orar. Aparte momentos. Aparte un espacio, un lugar donde usted sepa que puede ir y puede orar. En el 9:18 también dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, o sea que para poder tener una buena oración tengo que hacerlo aparte, ¿sí? Nosotros también podemos hablar de la oración con los hermanos y también podemos hablar de la oración de iglesia. A veces hemos hablado de eso. Pero hay una oración que es irreemplazable, la que es aparte, solos con el Señor. Lucas 18, verso 1, nos muestra, no vamos a leer toda la parábola, pero sí por lo menos la intención de la parábola, que es la intención del Señor por su palabra a nosotros que estamos en este camino. Dice, Lucas 18, verso 1. ¿Lo tienen? Dice, también le refirió Jesús una parábola. ¿Sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo pienso que uno de los peores ladrones que tenemos en este tiempo es ese, el ladrón que nos quita el tiempo con el Señor. A veces crece la responsabilidad familiar, a veces crece la responsabilidad ministerial, a veces crecen los desafíos, pero es una necesidad siempre estar orando y no desmayar. Porque hay también cristianos que viven con la gloria pasada. Ay, hermano, yo cuando me convertí, yo cómo oraba. Y oraba y él habla como si eso hubiera sido. No, hermano, eso debe ser nuestra realidad diaria. Si usted tuvo en algún momento una buena vida de oración, recupérela y no la pierda. Es una necesidad. Sin eso, espiritualmente vamos a fracasar. De pronto usted puede decir, hoy se me pasó, fue un día horrible, hoy y ayer, dos días horribles y por esas cosas se me fue imposible. Y es bueno, entendible una excepción un día, 2 días así, una situación que usted, pero nunca puede ser la norma no orar. La norma es orar y no desmayar.
orar y no orar siempre y no desmayar. Vamos a ver un poco la enseñanza de Cristo en relación a la oración. Vamos a ir a Mateo. Mateo 15, verso 7. Aquí el Señor va a decir algo que le decía a los religiosos, porque ellos tenían un problema en su vida, porque la religión era tan fuerte, pero los corazones tan muertos. Y eso a veces puede pasar, hermano. Nosotros podemos estar en una religión tan fuerte y tener corazones tan muertos, que aquí el Señor nos muestra que la oración, más que un asunto de palabras, es un asunto de corazón. Hay lugares donde usted llega al lugar y usted nota cómo todos oran, con el timbre de voz, con las palabras, es el característico de ese lugar, y oran así. A Dios no le interesa ni el volumen, ni la capacidad de las palabras, ni la estrategia. A Dios le interesa el corazón. Porque a veces yo puedo estar hablando duro, hablando esto, y mi corazón seco y muerto. Aquí dice, y el Señor se los decía a ellos, 15:7 Mateo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No es un asunto de labios, porque usted se va a dar cuenta que muchas veces en su oración secreta no salen palabras de su boca. ¿Usted no le ha pasado? Yo podría decir, la mayoría de la oración que yo tengo con el Señor no sale una palabra de mi boca. ¿Por qué? Porque yo te entiendo y conozco que Dios no necesita escuchar las palabras de mi boca, porque Él mira lo que hay en el profundo del corazón. Es mejor mucho corazón y pocas palabras. La oración es la inclinación del corazón del creyente hacia su Dios. No sé si lo está entendiendo, ¿sí? Porque a veces pensamos, y el Señor dijo: no penséis que por vuestra vana palabrería seréis oídos. Entonces hoy en día la estrategia de la oración, diga esto, confiese esto, decrete, no es eso. La estrategia de la oración es un corazón rendido, un corazón que se derrama en la presencia de Dios. Escuche esto: es mejor un corazón cerca que una oración larga y lejana. Es mejor un corazón cerca que una larga oración. Ahí en el 23:14 el Señor también habla de eso. Porque los fariseos se caracterizaban por eso. Parece que iban a las casas de las viudas, sacaban plata de las casas de las viudas, y la excusa y el pretexto, y en medio de eso hacían largas oraciones. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. También usted tiene que quitarse esto de la mente. Si bien es bueno tener un buen tiempo, no quiere decir que entre más larga mi oración va a ser oída. Yo he escuchado la Biblia en audio varias veces, y si usted lee las oraciones de las Escrituras, no pasan de un minuto, hermano. Esa oración de Hechos, cuando ellos están siendo perseguidos, que oran y tiembla el lugar y todos son llenos del Espíritu Santo, no pasó de un minuto, pero fue una oración efectiva. Porque no es lo largo. Sí, a veces pensaba, porque la religión hace. Usted no ha visto una vez estábamos en un funeral de un familiar y vamos a orar. Vamos a orar. Y comienza ese rosario y no, esperemos que acabe. Eso es una oración larga que no tiene ningún valor, porque no hay corazón, simplemente es una vana repetición. Ahí lo dice en Mateo 6, verso 7. Y ahí comenzamos a ver un poco la enseñanza de Jesús en relación a esto. Mateo 6, verso 7 dice:
y orando, no uséis vanas repeticiones. Porque a veces uno viene de ese mundo. Yo me acuerdo que una vez le estaba evangelizando a un familiar. Y bueno, como en esa época no sabíamos, hacíamos repetir la oración. Entonces le dije, mire, ora así. Le dije una oración, me dijo, escríbamela para tenerla en la billetera. Y yo todos los días, porque estamos acostumbrados a hacer oraciones repetitivas. Eso es lo que significa rezar. Orar no es rezar. Sí, nosotros debemos orar con el corazón, con el entendimiento, conforme a la palabra. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. A veces pensamos que nosotros vamos a convencer a Dios con nuestra elocuencia o palabras. No pensemos así, hermanos. ¿Qué recibe Dios? ¿Qué acepta Dios? El corazón constricto y humillado, al que es humilde, al que se humilla, al que le busca con amor, con fe, con paciencia, con constancia. No os hagáis pues semejante a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Yo en estos días hablaba con una persona y le decía, hermana, la oración en la iglesia no es informativa. Nosotros somos, Señor, tú sabes que me levanté a las 6 y fui a la nevera y no había pan, no había leche, Señor. Y miré mi bolsillo, Señor, y saqué la billetera. Y tú sabes que no había ni un billete. Tengo que contarle, como documentar un poco la historia a Dios para que Él me escuche. Y a veces hasta en la reunión de oración lo hago, Señor. Tú sabes que le dije y tú sabes que Él me respondió, Señor. Y tú sabes que mis palabras fueron estas y... No hay necesidad, hermanos. Nosotros tenemos un Dios que todo lo sabe. Cuando tú te levantas en la presencia del Señor, le dices, Señor, tú sabes todas las cosas. Ya, ahí Él lo sabe. Él lo sabe. Dice ahí, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Aunque Él nos dice que pidamos, pero debemos pedir sabiendo que Él sabe qué cosas tenemos necesidad. Y ahí viene la enseñanza. ¿Cómo deberíamos orar? El Padre Nuestro no es para hacer lo que hacen los gentiles. ¿Qué acabamos de leer? Los gentiles creen que con una repetición van a ser oídos. Entonces el Padre Nuestro no es para repetir, pero sí nos da ciertos principios que deben caracterizar nuestra vida de oración. Vamos a leerlo por lo menos. Dice, ¿cómo debemos orar? Y esta es la enseñanza de Jesús para orar. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que vemos en la oración es que la oración pone a Dios en su lugar, en su gloria, y exalta a ese Dios al que está orando. El primer aspecto de la oración siempre tiene que ver con Dios y su gloria, o sea, darle el lugar supremo, preeminente, que le corresponde a la persona que nos estamos dirigiendo. Yo no puedo hacer como hay un cura que es muy famoso que dice, el man está vivo. ¿Sí lo has escuchado? Yo no puedo ser irrespetuoso porque aquel con el que estoy hablando es el Dios de los cielos. Y lo primero que yo debo tener en cuenta en mi oración es que al que voy a orar es santo. Y Él debe ser santificado en mi oración. No estoy hablando con el vecino de la esquina. Estoy hablando con Dios. Y aunque es mi Padre, porque es mi Padre, yo debo santificarlo en mi oración. Y lo primero en mi oración no es que necesito, que me está pasando, sino lo primero en mi oración es glorifica tu nombre. Exáltate, pues tú eres digno de gloria. ¿Sí?
Claro, hay tiempo para pedir, más adelante nos lo muestra, pero lo primero de la oración es darle el lugar que le corresponde a Dios. Y una vez le damos el lugar que corresponde a Dios, nos volvemos hacia ciertas cosas, como el mismo Señor lo dice. ¿Cómo qué? Lo segundo, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, una cosa que pasa después de yo glorificar a Dios, lo segundo es poner a sus pies todas las cosas para que se haga su voluntad. Y eso es una de las cosas que debemos saber de la oración. Ni la oración, ni el ayuno, ni las ofrendas deben tener como fin forzar la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque a veces yo oro o yo ayuno para que Dios me cumpla lo que yo le estoy pidiendo. Pero la oración no es para que Dios me cumpla lo que yo le estoy pidiendo. La oración es para que se haga su voluntad y su reino se establezca en nosotros. Aún cuando vamos a orar por un enfermo, nuestra oración no debería ser: Señor, sánalo. Nuestra oración debería ser: Señor, si tú quieres, hágase conforme a tu voluntad. ¿Sí? Porque más que la enfermedad o la situación, lo que queremos es que Dios sea engrandecido y Él sea honrado como Señor en todas las cosas. Y Él a veces decía, una mujer se le acercó y también un hombre mandó a llamar al Señor y le dijo: Señor, yo estoy bajo autoridad, y si yo le digo a un soldado hace esto, él lo hace porque yo estoy. Así mismo, Señor, tú estás sobre autoridad, y si tú quieres, sí, solo una palabra. Y el Señor dijo: yo quiero. O sea, lo importante fue que el Señor quiso. El Señor puede sanar o no puede sanar. El Señor puede responder o no puede responder. Lo importante es que se haga conforme a su voluntad. Santiago decía: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Por qué? Porque pedís para gastar en vuestros deleites. Señor, yo quiero, Señor, dame, Señor, yo, y yo, y yo. Y el centro de mi oración es yo. La oración no es para que Dios cumpla lo que yo quiero, es para que Él haga su voluntad. Porque hoy hemos creado una teología que si usted lo decreta y lo visualiza, va a ser como usted quiere. Pero esa no es la oración. La oración es para que Dios establezca y nos dé a conocer sus propósitos, sus planes y su voluntad. Ahí, después de eso, ya comenzamos a volvernos a nosotros y a nuestras necesidades. Ahí en el 10. Venga, en el 11. El pan de nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Entonces, una vez hemos glorificado al Señor, hemos orado su voluntad, también es bíblico y también es necesario orar por las cosas del diario vivir. El pan de cada día es la vida, es lo que nos mantiene, ¿sí? Es presentar nuestras necesidades delante del trono, siendo conscientes que el trabajo y todas las cosas que Dios nos da para sostenernos, para alimentarnos, son una gracia y una provisión del Creador y el sustentador de la vida, ¿sí? No es que el pan nos va a caer del cielo, a veces lo hace el Señor, pero quiere decir que el Señor nos conceda la capacidad de trabajar, nos conceda la capacidad de vivir y nos conceda la capacidad de tener las cosas necesarias para la vida. Nosotros podemos orar por esos asuntos, pues son legítimos. Lo único que Pablo explica, si quiere leerlo ahí, en Filipenses 4:6, es que aún pidiendo por esos asuntos debemos tener cuidado de ciertas cosas. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos. O sea, usted puede pedir, pero no pida con afán, porque ese afán y esa ansiedad muestra que en su corazón todavía hay incredulidad. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si pida por el pan,
pero pídalo con fe, sabiendo que el Señor siempre le ha provisto. Yo me ponía a pensar hoy, ¿cuántos de nosotros hemos pasado 2 días sin comer? Porque no hay. Generalmente solo pasa en épocas y crisis así que hay gente que ha vivido, pero lo normal es que tenemos un Dios que provee y sustenta nuestra alacena. ¿Sí? Lo normal es que Dios provee y sustenta nuestra alacena. Entonces no debemos estar afanosos. El Señor proveerá, el Señor es fiel. Decía David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sí? Yo no he visto. Entonces debemos cuidarnos del afán, de la ansiedad. ¿Por qué? Porque eso me aleja del Señor. ¿Sí? El afán y la ansiedad me turba mi alma y hace que aún mi oración no sea agradable a Dios. Yo no sé si usted ha llegado, a mí me ha pasado, que estoy tan turbado que llego y oro y salgo igual de turbado, y eso no pasó nada ahí en esa oración. No pasó nada. Es mejor aquietarse, calmarse y ahí sí orar. Entonces yo puedo orar por las diarios necesidades de mi casa, por mis obligaciones, pero sin afán, sino ¿cómo? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, Señor, tú sabes que se está acabando la alacena, se está acabando la provisión, pero yo te doy gracias porque tú siempre me has sostenido. Te pido que no falte en mi casa el pan, que no me falte el trabajo, Señor, que no me falte esto. Bendice mi trabajo. Y aún su vida de oración va a tener impacto hasta en su trabajo secular. Porque Dios bendice al que ora, al que le busca, al que tiene temor de Él, al que le ama, al que es agradecido. ¿Sí? Ore con acción de gracias, con ruego. Haga sus peticiones delante del Señor. Él mismo nos dejó este asunto para que lo hagamos. Amén. Ahí en el 12 dice, Mateo 10:6-12. Después del pan de cada día, que es legítimo pedirlo, el Señor comienza a mostrarnos otro asunto. Dice ahí en el 12: y perdona nuestras deudas. Este es un asunto importante. ¿Por qué? Porque el ser consciente de nuestros pecados cuando oramos hace que mi actitud siempre sea de una persona pobre espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Hace que yo me humille porque vengo a orar a un Dios santo que me recibe por su Hijo Jesucristo gracias al sacrificio de Él, y que tengo que estar delante de Él con humildad. El recordar nuestra condición y nuestro pecado hace que yo sea reverente y humilde en la oración. Porque ese tipo de oración de que Espíritu Santo te ordeno, o Dios te ordeno, o Dios te mando, es una oración arrogante, es una oración autosuficiente y es una oración que no necesita de Dios, porque el que está decretando se está poniendo en el lugar de Dios. Y la Biblia dice: bienaventurados los pobres en el espíritu. O sea, los que vienen humildes, los que se humillan. Hay una parábola que nos muestra de eso, ahí en Lucas 18:9. La parábola del fariseo y el publicano. Y es una parábola que habla de la oración, porque muchas veces nosotros manchamos la oración con nuestra justicia. O sea que nos creemos, y ahí sí, nos creemos hijos del rey y podemos orar así. Pero aunque somos hijos del Rey, somos hijos porque hemos sido redimidos por la sangre. Y éramos de lo peor, de lo vil, sino que Dios tuvo misericordia. Dice ahí 18:19: a unos que si confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Porque a veces tenemos eso en la oración. Comenzamos a orar con Dios, pero no comenzamos a exponer nuestro corazón ni nuestras situaciones, sino comenzamos a exponer al otro. ¿Sí ves, Señor? Yo no soy como este. Yo no hago como... Entonces él da el ejemplo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, comenzó a mostrarle sus... hay una palabra.
cuando uno tiene la hoja de vida y tiene sus credenciales al Señor. Señor, yo no soy como yo oro. Mira cómo dice ahí. Comenzó a mostrarle sus credenciales espirituales. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mira cómo oraba, ¿sí? Oraba, Señor, yo ayuno, yo oro, no soy como el hermano Funán que está, sí lo es, Señor. O como este que sí lo es, Señor. Eso es justicia propia, hermano. Uno debe tener cuidado, porque es el peligro cuando usted comienza a avanzar en la vida espiritual, que usted se le olvida que también era un terrible pecador y está ahí es por gracia, y que usted no es mejor que los otros, y que una vez acuérdese, el Señor da gracia al humilde, pero al orgulloso que lo resiste. Usted termina orando consigo mismo y no con Dios, porque Dios al que recibe es al que viene por la gracia. Entonces tenga cuidado de darle sus credenciales a Dios en la oración, que eso no sirve de nada. Lo único que hace es cerrarle la puerta. Tenga cuidado en fijarse más en otros. Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Es cuando el Señor recuerda de que debemos pedir perdón en la oración, es que no debemos olvidarnos de nuestra condición, hermano. Y que estamos orando en ese momento es por gracia. Y que usted no es mejor de los otros que está señalando. Porque a veces nos creemos mejor que los otros cristianos, o los mejor que mi familiar que es incrédulo y que es un sinvergüenza. Entonces la verdad era que yo era igual o peor, sino que la gracia de Cristo me sacó de ahí. Tenerlo muy presente en la oración. Entonces ahí, ¿qué dice? Os digo que este descendió justificado a su casa antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Es que nosotros tenemos la osadía de enaltecernos aún en la oración, hermano. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Y el que se humilla será enaltecido. Y aún, hermano, cuando estamos en una reunión de oración que vamos a pedir por alguien o por algo específico, deberíamos decir, Señor, nosotros somos así, ten misericordia de ellos como la tuviste con nosotros. Siempre debe haber siempre debemos inclinarnos, hermano. Siempre debemos inclinarnos en oración. Eso lo muestra el Señor. Sigamos ahí en el 12 de Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas. Ahora el Señor relaciona la oración con otro aspecto importante. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que el tiempo de la oración, y esto es bien verdadero, hermano, el tiempo de la oración es un tiempo para meditar cómo estamos con los demás. ¿Cómo está mi corazón con los hermanos? ¿Cómo está mi corazón con el que me ha ofendido? ¿Cómo está mi corazón con el que me ha herido? ¿Cómo está mi corazón con aquel que me ha causado daño? Porque acuérdese, una raíz de amargura seca o cierra la fuente de la gracia. Si hay algo en su corazón contra una persona, ese va a ser el filtro que va a cerrar la vida de oración. Entonces, tenga cuidado en su corazón, porque dijo un hermano, esto es una soga. Usted pedir perdón en la presencia de Dios, cuando usted no ha perdonado, es una soga para su cuello. Usted está condenando con sus mismas palabras, pidiendo perdón sin haber perdonado. Entonces, dice Pedro, maridos, traten a sus mujeres como a vasos más frágiles, no sea que su oración sea estorbada. O sea, la relación mía con las personas puede estorbar mi vida de oración. Tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos con los demás. Debemos tener un corazón perdonador, un corazón misericordioso como el de Cristo hacia nosotros. Y termina, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa palabra, no nos metas en tentación. Santiago dice que no tienta a nadie.
Pero Santiago lo dice en el contexto de pecado. La palabra tentación no siempre está relacionada a pecado, sino a prueba, ¿sí? No nos pongas a prueba. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy orando, yo me doy cuenta, y no solo cuando estoy orando, en mi diario vivir yo me doy cuenta que soy una persona que fácilmente caigo en la prueba. Entonces, en la oración también debe haber súplica motivada por la vigilancia para no caer en cosas que podemos caer fácilmente. O sea, yo cuando estoy orando recuerdo que soy un pecador, que debo perdonar, pero también recuerdo que puedo hacerlo otra vez. Y mi súplica es: Señor, no me permitas caer y guárdame de caer, porque yo sé que para mí es muy fácil caer. Entonces, como yo sé que para mí es muy fácil caer, debe haber una oración que diga: Señor, guárdame. Guárdame la prueba, guárdame la tentación, guárdame porque yo voy a salir y no sé qué me voy a encontrar. No solo por lo que he hecho, lo que me han hecho, sino lo que puede suceder, lo cual el Señor me puede guardar. Y debemos saber que hay un enemigo que avanza contra nosotros con la intención de zarandearnos. Debemos saber que hay alguien que quiere cazar nuestra alma. Entonces esa oración final es una oración de vigilancia. Señor, guárdame porque yo sé que soy descuidado. Guárdame porque yo sé que tengo un enemigo. Guárdame porque yo sé que hay peligros que rodean mi vida. Pablo habla de ese tipo de oración. Ahí en Efesios 6, verso 18 dice, léalo conmigo. Efesios 6, verso 18. Dice: si usted lee el contexto, es lo que nosotros llamamos guerra espiritual. Pablo acaba de escribir al guerrero de Dios con toda su armadura, pero eso debe ir acompañado de un asunto que es lo que vamos a leer al final. Dice: orando en todo tiempo con toda oración. Señor, tú sabes que estamos en una guerra, que hay un enemigo, que hay unas pruebas, que hay unas tentaciones, y yo soy muy propenso a perder ahí, Señor. Te ruego que me ayudes, Señor. Te ruego que me guardes. Te ruego que no me permitas pasarme. Te ruego que le pongas límite a mi pecado y a mi carne. ¿No? ¿Usted no cree que debe orar por eso? De verdad, hermano, que hay muchos desafíos. Señor, guárdame la tentación, líbrame del mal. También líbrame del mal quiere decir líbrame de los peligros, Señor. Líbrame de la maldad, líbrame. Uno no sabe, estamos viviendo en un mundo horrible, hermano. Y si bien el Señor es guardador de sus hijos, como lo hablábamos ayer, yo debo orar por eso. Yo orar, Señor, guarda. No debo cubrirme con la sangre, porque ese es un ademán cristiano que no tiene ningún valor. La sangre tiene otra función. Pero yo sí puedo levantar los ojos hacia los cielos y decir: Señor, guárdame en tu nombre, líbrame de peligro, líbrame de la mujer extraña, líbrame de la tentación, líbrame de lo que puede dañar mi vida, la vida de mis hijos, líbralo de personas malas, perversas. Y el Señor le va a ayudar. Nosotros orábamos mucho por Salo cuando estaba en el colegio, y una vez fui a una reunión de profesor y estaba hablando el profesor y el Señor me dijo: ten cuidado porque ese es... Y yo comencé a orar, hermano. Y sí, lo que el Señor me dijo, sí era lo que él... Y al mes lo sacaron del colegio. Lo quitaron de director de grupo y le pusieron una profesora cristiana. Porque uno no sabe la maldad de este mundo, hermano. Los peligros, los desafíos, las cosas que se ven. Hay que orar bastante, hermano. Nosotros vivimos en un mundo horrible y los medios espirituales que el Señor nos ha dado son la oración. Oración al Padre en el nombre y con toda súplica y con todo ruego. Entonces, en estas áreas y de esta manera debe crecer nuestra vida de oración. Hay un bosquejo de Spurgeon sobre el Padre Nuestro que él cita en una de sus prédicas. Yo quiero citárselo para finalizar. Él decía: Padre nuestro que estás en los cielos, un hijo lejos de su hogar. ¿No? Usted ora como alguien que está lejos del hogar y que su padre está allá y usted debería anhelar donde está su padre. Santificado sea tu nombre, un adorador. La oración es adoración.
La oración es alabanza. La oración es enaltecer el nombre de Dios. Venga tu reino, un súbdito. ¿Sí? La oración no es solo de un hijo que está lejos, es de un siervo que clama a su Señor, un súbdito. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, un servidor. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, un mendigo. Y perdona nuestras deudas, un pecador. Como también perdonamos a nuestros deudores, un pecador entre pecadores. Sí, no se le olvide, porque es que a veces pensamos que los que están al lado no son pecadores. Un pecador entre pecadores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Un pecador en peligro de volverse peor pecador. El Señor nos ayude, hermano. Necesitamos crecer en nuestra vida de oración, afirmarnos y ejercitarnos en ella. Todo creyente, así sea nuevo o el más maduro, debe saber que en esta área él debe ser diligente. Como dice Pablo, es nuestra voluntad que todo hombre en todo lugar y en todo tiempo. Amén. Entonces el cristiano y la oración. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es limpia, tu palabra que es pura y tu palabra que es santa, Señor. Señor, no dejes que nosotros seamos desprevenidos ante este gran deber, Señor. Señor, no dejes que nosotros seamos descuidados ante aquel llamamiento que tú nos has hecho, Señor, que es la comunión con tu Hijo, Señor. Como oraban y como pedían tus discípulos, enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar como nos conviene, Señor. Enséñanos a santificar tu nombre cuando vamos a tu presencia y no a manchar tus atrios, Señor. Haznos hijos agradables a ti, que puedan venir a ti y puedan ser oídos, Señor, por tu amor, por tu gracia, Señor. Haznos hijos fieles, obedientes y diligentes en aquellas áreas que tú nos has estado hablando, Señor. No dejes que seamos descuidados, perezosos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú dices que el alma del diligente prosperará, Señor. Concédenos diligencia para prosperar en tu camino, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por esta reunión, por cada hermano que tú has traído, Señor. Concédenos perseverar, Señor, y seguir en torno a ti, caminando, Señor, como viendo al invisible, Señor. Ayúdanos a acabar la carrera que tenemos delante de nosotros, Señor. No permitas que ninguno se quede, no permitas que ninguno se desanime, Señor. No permitas que ninguno se aparte, Señor. Guárdanos, oramos los unos a los otros, Señor. Como leíamos, guárdanos de la tentación, guárdanos de lo malo que puede inundar nuestro corazón, Señor. Guárdanos de la prueba, Señor. Guárdanos de los desafíos que vivimos en nuestro diario vivir, Señor. Que todo esto sirva para acercarnos a ti y conocerte, Señor. Y también para acercarnos los unos a los otros y crecer como una iglesia santa y sin mancha, Señor. Crecer como una casa espiritual, Señor. Nos encomendamos a ti, encomendamos tu palabra para que tú la guardes en nuestros corazones y la prosperes, Señor, y ella dé fruto para gloria de tu nombre, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Ao leão de Judá.